14 TV, televisión para todos. Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de 14 TV Informa. Yo soy Edmundo Ledesma y los invito a que juntos escuchemos y analicemos las noticias más importantes que han acaecido hasta este momento. Miren, el Partido de la Liberación Dominicana le pidió al gobierno que controle el incremento de la tasa de interés, el nivel de la deuda que se torna preocupante y la inflación que no cede. Y advirtieron que a finales del 2022 el gobierno se habría endeudado en alrededor de 500.000 millones de pesos. Una historia con nuestro compañero Jonan González. El Partido de la Liberación Dominicana exigió al presidente Luis Abinader como responsable de la estabilidad económica que explique los mecanismos que utilizará para dinamizar la economía nacional. El opositor partido preguntó al gobierno si entre sus planes están buscar recursos a través de impuestos que no pasen por el Congreso, más préstamos en el extranjero o reducir la inversión. La realidad macroeconómica es testaruda y en un entorno en el que se prevé que suban las tasas de interés, tenemos un nivel de deuda preocupante, una inflación que no cede. Debemos tener claro cómo van a lograrse los recursos. Desde el Congreso, los diputados PLDistas dijeron no entender los constantes préstamos que el Ejecutivo envía al Congreso cuando no se ha ejecutado el presupuesto del año en curso en su totalidad. Según el Ministerio de Hacienda, al mes de octubre, el flujo de caja con el que cuenta el gobierno asciende a unos 121.000 millones de pesos. Entonces, ¿para qué rayo tantos préstamos? En cuanto al endeudamiento, los PLDistas prevén que al cierre de diciembre del 2022 el gobierno se habrá endeudado en más de 500.000 millones de pesos en pago de interés de la deuda. Que esperen el trabajo que está realizando el gobierno de la República Dominicana, la diversificación de la inversión, esa visión de darle mayor nivel de participación al sector privado en lo que tiene que ver con proyectos de trascendencia, con áreas vitales como es el área de la vivienda. El más reciente préstamo aprobado en la Cámara Baja asciende a $200 millones para financiar el programa de fortalecimiento de la política pública y gestión fiscal en respuesta a la crisis sanitaria y económica causada por el COVID-19. Gracias a Jonan González. Miren, no hay que ser un genio de la economía para saber que como el gobierno no hizo reforma fiscal, ya el presidente le anunció la semana pasada que no hay reforma, no le queda de otra que endeudarse. El gobierno ha logrado unos ahorros a través de, según él, mejoría del gasto público, ha disminuido el gasto suntuoso y ha mejorado una serie de gastos mal utilizados por el pasado gobierno, de acuerdo al presidente de la República. Pero el gran ahorro que tiene el gobierno no viene por ahí, viene porque no ha invertido en gasto de capital, un gasto que es fundamental para impulsar el crecimiento económico. Ahí vimos, como dijo Julio Fulcar, el diputado PRMista, que quizás a través de la alianza público-privada el gobierno logre, ¿verdad?, que la economía crezca, que haya inversión en infraestructura, en gasto de capital, pero que sea una inversión que venga básicamente del sector empresarial a través de la denominada alianza público-privada. ¿Lo va a lograr? Ojalá que sea así. No obstante, no hay secreto con esto. No hay reforma fiscal, el gobierno se seguirá endeudando. Como acaba de coger en el día de hoy $200 millones y lo va a tener que seguir haciendo porque el déficit
fiscal que representa un 3%, está estipulado en el presupuesto, son más de 150.000 millones de pesos. Son más de 200.000 millones de pesos. Y eso no va a aparecer así por así. Así que no hay tutía con eso. El gobierno hizo una especie de reforma oculta con el incremento de los 53, 64 pesos, aquello de la tarifa eléctrica. Eso le va a reportar unos dineros ahí. Y quizá por eso, a través de mejorar el subsidio, disminuir el subsidio al sistema eléctrico, ahí tendrá también un ahorro, una mini reforma. Pero no cabe la menor duda de que el único camino para tapar ese hoyo fiscal es una reforma fiscal a la cual el gobierno le cogió miedo. Que dijo el presidente que no la hizo porque el país no la quería. Y no es así. Eso no es verdad. El país lo que no quiere es la reforma que presentó el gobierno. La que presentó en el 2020 con el presupuesto que todo el mundo la rechazó, y la reforma oficiosa que salió hace alrededor de un mes y medio que todo el mundo la rechazó. ¿Por qué? Porque estaba contemplada para castigar una vez más a la clase media. Cuando todo el mundo está pidiendo que se eliminen los privilegios de las exoneraciones y de los subsidios, las exoneraciones que tienen los políticos y los subsidios que tienen los empresarios. Entonces, si por ahí viene la reforma, de seguro que todo el mundo la va a aplaudir. Pero como hay que enfrentar a la clase política y a la clase empresarial, mejor no se hace nada y hay una reforma oculta. Lo que sí es seguro es que si no hay reforma, el déficit fiscal se va a mantener y la deuda externa se va a seguir incrementando. Y como dice el PLD, posiblemente ahora los intereses por los bonos soberanos que coloquemos sean más altos, porque ya advirtieron las calificadoras de riesgo que si el país no hace una reforma, va a bajar o va a aumentar el riesgo país, y eso implica aumento del interés por la colocación de bonos, lo que implica que entonces la deuda externa para pagarla será más difícil, porque como ya dijo el propio gobierno, del presupuesto se paga solo en intereses un 35% del presupuesto. Con una deuda más elevada e intereses más altos, se va a disparar un 40% por lo menos. El presidente Luis Abinader aseguró que la prioridad del gobierno es garantizar la seguridad ciudadana a propósito de la crisis socioeconómica y política que vive Haití. Una historia con Rosario Escalante. El jefe de Estado fue enfático al asegurar que su gobierno por ningún motivo permitirá que entren a territorio dominicano bandas armadas camufladas procedentes de Haití. Cuestionado acerca de la suspensión de manera temporal de los visados a estudiantes haitianos, Luis Abinader aclaró que será revisada la situación migratoria de cada uno de los que se encuentren estudiando en el país y se le haya vencido su permiso, esto a fin de evitar que por esa vía ingresen al territorio nacional personas vinculadas a los grupos armados de Haití. Lo que se está diciendo es que no va a haber una renovación automática y que tenemos que chequearlo, porque yo tengo que proteger a este país. Y chequear de que aquí no entre nadie de bandas ni de que estén ligados a otros sectores camuflajeados. Las facilidades que se le dieron a esos estudiantes se lo dio este gobierno. De igual modo, el mandatario garantizó que la frontera dominico-haitiana está resguardada con más de 3.500 soldados y los diferentes servicios de inteligencia del país. Tenemos todos los servicios de inteligencia trabajando en ese sentido. Y seguiremos tomando las medidas para garantizar la integridad de nuestra frontera, de nuestro territorio, y que el país no se afecte por la inestabilidad de la República de Haití. El mandatario fue enfático al asegurar que la seguridad nacional está por encima de cualquier cosa. Cada exportador, con el apoyo limitado que podemos tener nosotros hasta nuestra frontera, lo van a tener, pero si hay una decisión entre comercio y seguridad, la seguridad va primero.
El presidente Abinader reveló que el primer ministro de Haití, Ariel Henry, se comunicó por la vía diplomática expresando su interés de mantener las mejores relaciones con República Dominicana. En las próximas horas el gobierno informará al país a través de una rueda de prensa las medidas para garantizar la seguridad nacional frente a la crisis haitiana. Es toda la información que tengo por el momento. Con esto yo retorno al set de noticias. Gracias a nuestra compañera Rosalba Escalante. A propósito, el expresidente de la República, Hipólito Mejía, mostró su respaldo a las decisiones que ha tomado el gobierno respecto a la situación de Haití. Veamos una historia con Víctor Erasme. El agrónomo Hipólito Mejía calificó como pertinente el llamado que viene haciendo el presidente Luis Abinader a la comunidad internacional para que asuman la responsabilidad de buscar una solución a la problemática haitiana y no le dejen esa responsabilidad a República Dominicana. Le doy la respuesta macro. Estoy de acuerdo con la decisión del presidente Abinader. Lo demás es otra cosa. En términos similares se expresaron el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Pedro Brache, y el dirigente político Pelegrín Castillo. Este último criticó la posición de la senadora del Distrito Nacional, Farideh Raful, en torno a la pausa indefinida del programa de visado para los estudiantes haitianos. Nosotros lo que esperamos es que la comunidad internacional vuelque su mirada hacia Haití y de alguna manera ayude a que esa situación se vaya resolviendo. Nosotros creemos que esto es una solución que tiene que venir de esa comunidad, la comunidad internacional. En total desacuerdo, porque si ella investigara, si se tomara el cuidado de investigar, se daría cuenta de que en un porcentaje muy alto de estudiantes haitianos se van a un tercer país o se quedan aquí, no retornan a Haití. El exmandatario, el presidente del CONEP y el dirigente de la Fuerza Nacional Progresista hablaron sobre la crisis de Haití tras participar en la puesta en circulación del libro Ahora que puedo contarlo, Memorias 2, de la autoría de Monseñor Agripino Núñez Collado. Gracias a Víctor Erasme. Y los senadores coincidieron en que ya es tiempo de que la comunidad internacional haga caso al problema de Haití, como ha pedido ya en reiteradas ocasiones el presidente Luis Abinader, y que hizo incluso, promocionó una mini cumbre entre República Dominicana, Costa Rica y Panamá. Francisco Javier tiene la historia. Santiago Zorrilla del PRM, José del Castillo del PLD y Franklin Rodríguez de la Fuerza del Pueblo dijeron por separado que los haitianos, amantes de la paz, ya no soportan la criminalidad que se expresa a través de los secuestros y las bandas de asaltantes. Y evidentemente en cada momento que esto se agrava, la principal víctima de esta situación es la República Dominicana, los flujos migratorios, la situación de inseguridad que se da en la frontera, fruto del control que tienen las bandas armadas de delincuentes en Haití. Hay un llamado a todos los organismos internacionales que tienen que poner los ojos hacia Haití y saber que hay que buscarle una solución a este problema. Porque quizás hay una persona que quiere tener el país en sus obras, pero hay muchos haitianos, la mayoría de los haitianos que quieren vivir en paz en su país y se lo merecen. Por lo tanto, yo creo que es necesario de que la comunidad internacional accione para salvaguardar la vida de esos hermanos haitianos. Los tres legisladores abordaron el tema haitiano tras concluir la sesión de este martes del Senado de la República, donde se rindió tributo al recién fallecido expresidente de la Cámara Alta, Reinaldo Pared Pérez. El exsecretario general del PLD fue presidente del Senado entre el 2006 y el 2014 y luego entre 2016 y el 2020. Gracias a Francisco Javier. Miren, seguimos con Haití y es que el dirigente empresarial, es presidente del CONEP y es presidente de la Asociación de Industriales, Manuel Díez Cabral, afirmó que la crisis haitiana ha creado problemas comerciales y laborales en la República Dominicana. Veamos la historia de nuestra compañera Jennifer Peña.
Desde hace varios meses Haití no tiene presidente y el mando lo tiene el primer ministro Ariel Henry, quien en realidad no amerita confianza al pueblo haitiano, por lo que el verdadero poder lo tienen las bandas criminales. El empresario Manuel Díez Cabral, entrevistado en Hoy Mismo, asegura que la crisis en Haití ha afectado los negocios con República Dominicana. Sí, mira, definitivamente que todo lo que sucede en Haití o por decirte, si sucediera en Puerto Rico o en otros lados, afecta el clima de inversión y de negocios. Yo creo que parte de lo que hemos podido lograr y parte de lo que hemos hecho todos los colaboradores es demostrarle a instituciones como Goldman Sachs que a pesar de una historia de subidas y bajadas de relación con Haití y otros países y de problemas y retos que hemos tenido, lo hemos logrado superar. Eso es parte de lo que ellos ven y dicen, bueno, este equipo de más de 1,000 colaboradores han sabido sobrellevar situaciones como esa. Entonces tú le bajas los niveles de preocupación en ese sentido, pero el decirte que eso no son temas que se discuten es imposible, es una realidad del mundo de los negocios. En el aspecto político, el expresidente del Consejo Nacional de Empresas Privadas sostuvo que la democracia dominicana hay que mantenerla. Y miren la demostración que dimos este año, que a pesar de un problema que tuvimos con un proceso electoral que no funcionó, supimos recuperarnos de eso y tener un proceso electoral que no fue cuestionado. Entonces yo creo que eso... Y un cambio de partido de gobierno. Y un cambio de partido de gobierno. O sea, eso es algo, mira, eso sí es algo que un Goldman Sachs sí ve. Se enfoca en ese tipo de procesos a largo plazo y dicen, no, aquí ya hay una estabilidad democrática transicional que la tenemos que defender y tenemos que hacer lo que tengamos que hacer para que eso siga mejorando inclusive. El dirigente empresarial sostuvo que en República Dominicana tiene grandes potenciales que deben ser aprovechados. Nunca se puede soslayar el hecho de que Haití es nuestro segundo socio comercial. Hablamos de $200 millones mensuales, que al año son $1,200 millones que nosotros le vendemos a Haití. Y que además la producción agrícola y el sector construcción se sustenta en materia de mano de obra con los haitianos. Eso quiere decir de que nosotros tenemos un vínculo ineludible con Haití porque además estamos en la misma isla y por eso es que tenemos que actuar con mucha inteligencia en el manejo de las tensiones que día a día vive provocando Haití, que es un país inviable, un país fallido y que ahora está en una situación económica, política y social de crisis. Hablamos de que no tiene presidente, de que es un par de meses que lo mataron, de que el actual presidente o ministro que está fungiendo como presidente no tiene el liderazgo que se amerita para llevar a cabo ese proceso eleccionario necesario para que surja un presidente legítimo. Y es por eso que es importante todo lo que se ha hecho, lo que está tratando de hacer el presidente de la República de conjugar voluntades en el marco internacional para ver cómo se puede intervenir Haití de manera integral y así Haití pueda enrumbarse por un derrotero de estabilidad y de desarrollo, que evidentemente nos vamos a beneficiar los dos países y se va a beneficiar toda la región, que ya Haití está provocando situaciones de dificultad porque ya hay una migración importante ilegal, no solamente en República Dominicana, sino ya en Puerto Rico, en Estados Unidos, en Panamá, en Costa Rica, en Brasil, en México. Un desastre. Pero evidentemente que las contradicciones y las tensiones le crean una dificultad comercial y económica a la República Dominicana que hay que manejar con inteligencia. Vamos ahora con el resumen de noticias internacionales.
El número de casos de coronavirus subió en Europa por quinta semana consecutiva, según dijo este miércoles la Organización Mundial de la Salud, convirtiéndose en la única región del mundo donde el COVID-19 sigue en alza. En su reporte semanal sobre la pandemia, la Agencia de Salud de Naciones Unidas dijo que los nuevos casos habían crecido en un 6% o 3 millones de contagios en Europa, mientras que el número de muertes por COVID-19 en todo el mundo subió en un 8%, un incremento impulsado principalmente por el sureste de Asia, donde subieron un 50%. La directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, Rochelle Walensky, autorizó que la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer-BioNTech se administre a menores de entre 5 y 11 años. La decisión permitirá que se empiece a vacunar lo antes posible a este grupo de edad compuesto por unos 28 millones de niños, según informó, que animó a los padres que tengan preguntas a que hablen con su pediatra, enfermera de la escuela o farmacéutico local para aprender más sobre la vacuna y la importancia de vacunar a sus hijos. Los neoyorquinos han elegido este martes al segundo alcalde negro de su historia, Eric Adams, el ex policía que consiguió la nominación demócrata a la alcaldía en las primarias del pasado junio. Se ha impuesto, como estaba previsto, al republicano Curtis Lewa para regir los destinos de la capital económica y cultural del país. Adams, de 61 años, tomará posesión el próximo 2 de enero, sustituyendo en su cargo a su correligionario Bill de Blasio, con la promesa de hacer una gestión que enfrenta la inseguridad ciudadana que ha estado creciendo en Nueva York. Las temperaturas de las ciudades de todo el planeta están aumentando el doble de rápido que el promedio mundial debido a la rápida urbanización y el reemplazo de la vegetación por asfalto, estructuras de hormigón y otras infraestructuras, anunció hoy el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Un informe titulado Batiendo el calor, Manual de Refrigeración Urbana Sostenible, publicado este miércoles, explica que con las poblaciones en crecimiento, sobre todo en los trópicos, y una rápida urbanización, el impacto de la emergencia climática está notándose de una manera más aguda en las ciudades. El Internet siempre te impulse. Por eso te mostramos cómo sacarle provecho a tu conexión Wi-Fi. Número 1. Paredes y columnas son obstáculos que podrían reducir el alcance de tu Wi-Fi. El módem debe estar colocado en lugares amplios para que la señal se expanda libremente. Déjalo ubicado justo donde lo instaló nuestro técnico y sigue sus recomendaciones. Número 2. Para que el Wi-Fi de tu casa llegue donde tú lo necesites, puedes instalar uno o varios repetidores de señal que permitan que tu conexión tenga un mayor alcance. Número 3. Ten en cuenta que mientras más dispositivos quieras conectar a tu red Wi-Fi, necesitarás mayor velocidad de bajada y subida. Por eso tenemos un plan pensado para ti y tus necesidades. Encuéntralo ingresando a nuestra web. Sigue estos consejos y disfruta la mejor experiencia de navegación con el Internet más rápido, estable y confiable. Atención Bebeto, atención Pochi y a todos los cocotuces. Este jueves 4 en Hard Rock. Vengo duro, familia. Traiga tanque guerra, ametralladoras musicales, todo lo que usted tenga. Que yo vengo armado hasta los dientes, pero musicalmente. Jueves 4, Hard Rock, el Cocotú Mayor y este servidor. Candela pura. Durísimo. Pa' que me quite esta amargura. Ella lo sabe, que ella es mi cura. Ella lo sabe, que ella es mi cura. Dile que esta tristeza me tiene al borde. 14 TV, televisión para todos. Bien, de vuelta a 14 TV Informa. Aimé Rivas, nuestra experta en temas deportivos. Edmundo, ¿cómo está? Bien y pico. Roja vine porque el conjunto de Atlanta, que lo di en seis juegos, ganó. No te llevaste de mí. Sí, es cierto, es cierto. Así mismo es. Analista del carajo. Para que vean, 6 partidos el conjunto de los Bravos de Atlanta se coronan campeones de la Serie Mundial de Grandes Ligas. Lamentablemente no hay muchos dominicanos, solamente alrededor un ejemplo de los que estaban abajo, como es el caso de Huasca Ainoa y también
Cristian Chapet, del conjunto de las Estrellas Orientales, pero lo importante es que ya son los nuevos campeones. El más valioso, como pueden ver, fue Jorge Soler, cubano, que se convierte el segundo cubano en ser el MVP y en ganar esta serie mundial. Así que ya la serie lamentablemente se terminó. A los amantes del béisbol, ya esta semana se va a comenzar a hablar de los premios, de lo que tienen que ver con el MVP, la Liga Nacional. El chino este. Bueno, porque los jugadores, Sport Illustrated, allá en Japón, pero no, realmente ya esta semana a partir del 8 van a comenzar a decir los jugadores más valiosos, el MVP, el manager del año, etcétera. Por otro lado, también hablar un ejemplo que asimismo termina la Serie Mundial y ya salieron los jugadores, una lista completa de los dominicanos que van, ya están en la agencia libre, como es el caso de Jonathan Villar, de Lin Betance, también Fernando Abad, un sinnúmero de jugadores que ahora mismo están en la agencia libre en lo que tiene que ver con las grandes ligas. Y aquí entonces ya hay partidos que están en proceso, donde el conjunto de los Toros del Este, Edmundo, se está enfrentando a los Leones del Escogido. Saben que tienen ya, todo tiene que ver con Alberto Pujol, que ayer conectó su primer hit oficial en Santiago. Pues se está ahora mismo enfrentando aquí con los Toros del Este. Y usted, que es liceísta, yo sé que está muy, pero muy animado. También esos son los partidos de hoy. Por otro lado, entonces, la tabla de posiciones, que hay que decir que se mantienen muy bien, varios equipos, el conjunto de las Águilas Ibaeñas, que está a todo vapor el mundo, y ayer lanzó uno de los mejores lanzadores ahora mismo de esta liga, que es el caso de Yunieski Maya. Ahí vemos cómo están el conjunto de las Águilas Ibaeñas, también el caso de los Tigres del Licey, después los Leones del Escogido, y por supuesto, Estrellas, Toros y Gigantes, que no ven a Linda, como dicen los gigantes. Entonces, ya para concluir, hay que hablar de Lewis Hamilton, y también eso tiene que ver con el automovilismo, como que hicieron las paces, Lewis Hamilton y también más Vettel en la Fórmula 1, que ya se va a iniciar el Gran Premio de Estados Unidos ya a partir del 2022. Edmundo. Bueno, pues nada, con ese resumen de noticias deportivas de la tremenda Aimee Rivas, finaliza por el día de hoy 14 TV Informa. Yo soy Edmundo Ledesma, los esperamos mañana.